ADN de Mujer, un espacio para conocer tu historia, transformar el presente y construir el futuro. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestro podcast ADN de Mujer. Y hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer cordobesa, joven y que de ya ha ido cumpliendo sus sueños y yo creo que para eso, para mí, ha sido la mayor motivación para que hoy conozcamos el ADN de Mujer. Antes de ver el episodio completo, te invito a que le des al botoncito que está abajo de color rojito que dice suscribirse y puedas hacer parte de esta comunidad que cada día crece más. De Virginia Petro de León. Virginia, bienvenida a ADN de Mujer. Muchísimas gracias, Ludis, y muchísimas gracias desde ya a todas las personas que van a escuchar este podcast, que ojalá sean muchísimas mujeres, porque no hay nada que me emocione más que sentirme cada vez y en cada paso de la historia muy identificadas con ellas. Estoy muy emocionada de estar aquí y muy agradecida también. Bueno, ya yo había hablado contigo y te había dicho pues que las personas que me abrieron ese universo de conocer mujeres jóvenes que están haciendo grandes cosas y que sirven, que es el objetivo de este podcast, que sirva de inspiración para aquellas que quieran hacerlo, que de pronto ven cosas como tan grandes y lejanas, pero se dan cuenta que si otra persona y más de nuestra tierra lo pudo lograr, pues nosotros también podemos empezar a luchar y a construir esos sueños. Ellas me dijeron, mamá, esta está joven, te conocí, te empecé a seguir en redes, mi hermana igual, son las fans número uno tuyas. Lástima que no pudieron coincidir para estar hoy en la grabación, pero decirle a todas las personas que nos escuchan que aquí tenemos un lujo de autora, que fuiste la autora, la escritora más vendida en la Filbo Sí. de este año. Y que bueno, acabamos de pasar del río de libros y también fue un éxito total. Bueno, llegaste aquí sin un libro y yo, por favor, dame uno para poderlo promocionar, pero ha sido un éxito completo. Las colas que había para que la gente llegara a firmarte, pero pienso, y no sé si tú me desmentirás, que más ha sido ese proceso porque la gente te siente muy cercana a través de todos los de tus vivencias en TikTok y en Instagram, en las plataformas. Entonces yo quiero que empecemos por que nos hables de tu libro, Después del amor, nosotras. Sí, este libro sale en abril de este año, bueno, en marzo, finales de marzo, comienzos de abril. Era un libro que estaba escrito hace muchísimos años, Mm, como hace unos 8 o 7 años, de pronto más o menos sí, ya muy bien organizado, que fue nutriéndose con el paso del tiempo y que a la hora de decidir compartirlo con el mundo, pasó muchísimos filtros, muchos de ellos muy reales, como muy palpables, que entonces eran, no sé, como los no de las editoriales, saber exactamente dónde encajaba el libro, qué era realmente lo que yo quería mostrar a través del libro, y otros filtros que pertenecían enteramente a mí y a mi cabeza, pensando que de pronto no iba a ser tan bueno, que la gente no lo iba a leer, que no iba a ser interesante. Y, hoy, afortunadamente, pues, tengo la dicha de decir que, ajá, que todo me ha callado la boca, y ojalá que me la siga callando durante muchísimos años más, porque creo que ha sido el regalo más grande, poder compartir el libro, si bien es un libro de poesía, también cuenta una historia, tiene todo un como un hilo ah, ok. conductor a través del libro. Entonces, eso permite también que la gente sepa yo de qué estoy hablando, que todo el mundo conozca lo que yo quiero compartir y lo hago con completa sinceridad. Y creo que eso ha sido también eh, casi que la casa o las puertas de mi casa muy abiertas a todo el que lea el libro. Trato de no ponerme ningún tapujo ni ningún, como ningún obstáculo en el camino para que la gente llegue a la historia real. Y bueno, se ha dado de la mejor manera y afortunadamente, pues, ajá, se ha vendido súper bien y las historias que han llegado después de eso han sido increíbles. Bueno, me sorprende que me digas que el libro lo tenías ya escrito desde hace 7 u 8 años. Y te he escuchado en varias entrevistas y en varias oportunidades decir que hay mucha parte y un capítulo muy especial de cosas que se están pasando en este momento.
la pregunta que me viene cuando uno voy a hacer como la típica pregunta que le hacen a uno cuando recién se casa, es, ¿cuándo vas a tener los hijos? Si ya, imagínate, con tantos años de tener tanto material, me imagino que ya tienes la base para pensar en otro libro más adelante o estar construyéndolo a partir de todas las vivencias que estás viviendo con este primer bebé. Sí, ya está listo el otro libro, Sí, sí. Em, y viene con gran parte de lo que es ahora, pero creo que también tiene mucha nostalgia porque sentí que en el primer libro había mucho del donde yo soy. Sin embargo, cuando estaba escrito como originalmente se le quitaron partes, varias cositas, porque necesitábamos que tuviera como ese círculo o esa línea del tiempo que ujú, terminara en lo que soy yo ahora, en cómo conocí a Ana, en cómo me siento estando al lado de ella, porque igual es un libro que aborda el amor y aborda el dolor eh, desde una perspectiva muy sincera y muy cercana. Entonces sentí que le estaba debiendo casi que al Caribe, digo yo, y a todo lo que es la costa todavía hablar un poquito más de ella. Y bueno, eso fue lo que pasó me di como que me explayé ya en el segundo. Entonces, el segundo es un libro de cuentos, cuentos que están narrados en la historia del Caribe colombiano. Y también es explorar como otra forma de escribir, ¿no? Porque primero pasar de escribir poesía a escribir cuentos siempre sí, es son un dos poquito géneros retador. distintos. Ajá. Pero bueno, ha sido chévere y creo que puede funcionar bastante. Bueno, yo particularmente soy una amante loca de los libros y ese amor por la lectura creo que logré transmitir, a mí me lo transmitió mi mamá y tenemos un club de lectura entre ella, mis hijas y yo. Y yo se lo heredé a mis hijas, eh, especialmente a Sofía, la menor. La acompaño, me llama: "Mamá, vente, que ya va a empezar la Filbo". Ese es un plan de nosotras, perdernos todo el día, ella en los temas que le gusta, a mí en los temas que me gustan, pero coincidimos con algunos autores que sí, si yo le presto un libro, ella me tengo la obligación de leerme lo que ella me pase a mí, así no sea lo mismo. Entonces, valoro desde hace mucho tiempo la persona que se atreve a exponer sus sentimientos a través de la poesía. Porque una cosa es cuando tú escribes un libro de una novela histórica o una aventura de ciencia ficción, otra cosa, porque sí, es la imaginación tuya Sí, volando y de pronto colocando partes de tu vida en ciertos momentos. Pero cuando ya tú coges a hacer un libro que solamente es poesía, es sentimiento puro. O sea, yo creo que tú lo exprimes y te sale una ollita así llenita de amor o de dolor o de lo que sea que se refiera a eso. Allí van plasmados poemas acerca de tu vida, de tu experiencia amorosa, de tu experiencia de crecer o de cualquier otra situación que viviste en tu vida específicamente. Sí, primero decirte que me parece increíble que haya sido, que este como amor por la literatura se herede en tu familia porque son las Sí, mujeres así las que es. sostienen la industria literaria. O sea, son las mujeres las que hacen los clubs de lectura, las que piensan en qué es lo que se está leyendo en este momento, en comentarlo, en compartirse libros, todo. Entonces me parece precioso. Y el libro es empieza contando un poco, los primeros poemas son un poco de cómo fue mi historia de vida en un pueblo como lo es Mateo Gómez, y en un pueblo costero, cómo era para mí pues crecer en una familia donde todas éramos mujeres, mis hermanas, yo, y lo que significaba para mí también sentirme diferente en medio de eso, porque creo que no era tan fácil como sentir que encajaba por muchísimas cosas, por mi pelo, pues por ser una mujer negra que igual no encontraba como ¿cómo decirlo? Como alguien que se pareciera a mí durante mi infancia. Después entonces por mi cuerpo, porque crecí siendo entonces una mujer también pues de tallas grandes, entonces no era fácil para mí también como esa comparación con mis compañeritas de colegio. Y bueno, como la suma de muchísimas cosas, creo que igual es lo que me hace ser quien soy, pero lo logré casi que transmitir a través de escribirlo, de la poesía en general. Y luego entonces abordo situaciones porque el libro realmente nace, o como el deseo de publicarlo, Ujú. nace porque un día yo hacía talleres de escritura creativa en Bogotá, eh, y llegó una chica, pues como en uno de los talleres, y ella decía que ella leía las cartas, y yo en mi, ¿cómo decirlo? Como en mi
Como en curiosidad. sí, como en mi curiosidad, pero también como diciendo me está diciendo mentiras, o sea, como esto no es tan Ujú. cierto, no creo tanto en ese cuento, aunque yo digo que yo creo de todo. Entonces yo dije como, bueno, vamos a ver, voy a pararle bolas. Y ella se quedó hasta el final del taller, y entonces como que me leyó las cartas y me dijo, tú tienes una situación, justo en ese momento estaban pasando como que muchas cosas en mi vida, y me dijo, tienes una situación que no has querido compartir y la única forma de sanarla y de que te deje de doler es que empieces a es que lo hagas arte. Tú decides cómo, si lo quieres escribir, si lo quieres bailar, si lo quieres cantar, si lo quieres pintar, lo que sea que tú quieras hacer, pero tienes que contarlo. Y a mí al principio digo yo que me pareció paja, o sea, yo dije, esta vaina es puro cuento, o sea, Está esto no, tramándome. sí, está tramándome. Pero dije, pues no pierdo nada como intentando y volviendo a hablar del tema. Y entonces fui a terapia y volví a situaciones de abuso que alguna vez viví durante mi niñez y en mi adolescencia. Producto, pues, una es producto del azar, que pues tristemente pasó, pero otra es producto de estar en una relación muy violenta. Entonces, dije, bueno, de pronto es que esto es lo que tengo que hablar y decirlo y contarlo. Y la parte como oscura y que es la mitad del libro aborda esos temas, porque qué es lo que implica también para uno como como sentir que estás viviendo o que viviste situaciones que eran más de lo que uno puede manejar, ¿sí? Ujú. Y que eso directamente afecta muchísimos temas físicos, mentales. Hay como un juzgamiento eterno a lo que es uno mismo, porque entonces uno se empieza a sentir culpable de las situaciones que vivió y que atravesó. Eh, y escribir como tal esa parte del libro fue muy dolorosa, pero fue muy liberador y es lo que me ha permitido, yo creo que acercarme a muchísimas mujeres que no pensé que fueran a llegar a través del libro. Entonces, el primer encuentro que hicimos en Cartagena, me acuerdo, llegó una señora que trabajaba en la embajada costarricense Ujú. eh, y me decía como, este libro se lo voy a llevar. No, este libro no es solamente para mí, no te conocía, llegué a la librería y compré el libro, me lo recomendaron porque se acaba de lanzar, eso era como en abril apenas. Y me dice, me lo voy a llevar porque no es solamente lo que significa para mí, sino lo que va a significar para cientos de mujeres que hacen parte de un grupo, pues como de apoyo Mm. y una red muy grande que tenemos en Costa Rica de mujeres que han sido pues, violentadas o abusadas de determinada manera. Y yo sentí ahí que gran parte del trabajo estaba hecho, porque entonces ya uno deja de sentirse solo y empieza como a sentirse de verdad casi que agarrado de la mano con muchísimas otras mujeres o muchísimas otras personas. Y para atravesar ese proceso, pues hubo mucho látigo en el camino y mucha terapia, pero al final también tenía como resultado el deseo de sentir que me podían querer de una forma correcta, sentir que yo era merecedora del amor, que podía de verdad tener una relación distinta a la que toda la vida he visto o a la que toda la vida creo que es lo correcto. Y eso también merecía contarse, porque a veces lo que sentimos cuando salimos de situaciones de dolor o de abuso es que nunca más de verdad tenemos derecho a que nos quieran, a que nos respeten, a que nos valoren y a sentir que podemos ser personas nuevas. Y ese es un miedo grandísimo con el que uno carga y que Ujú. muchísimas veces sigue siendo aún cuando estás en una relación, pero que en la mayoría de los casos te quedas y te quedas ahí y es imposible como volver a enamorarte y volver a confiar. Y bueno, así es como el hilo conductor de los poemas y creo que se ha logrado como el propósito, que la gente me crea, que la gente sepa que esa es mi historia, que eso fue lo que hablé, que son temas de pronto sensibles y que son temas que pueden llegar a ser tabú, pero precisamente eso, como quitarle el tabú a los temas que son muy nuestros, que no deberían pertenecerle ni a la opinión pública, ni a los medios de comunicación principalmente, sino ni a ser parte de cifras, sino a las personas que realmente viven esos procesos. Me parece súper que tu libro no solamente muestre con las palabras muy bonitas de nuestro idioma, que es uno de los más bellos, sino que también deje como, no quiero decirlo como enseñanza, quiero decirlo como que deje huella y un espejo para que otras personas, por lo que me estás contando, puedan ver situaciones que a ti te pasaron, verse reflejada allí. Y cuando uno lee un poema que te llena en una situación especial tuya, la idea es que tú te pones en la piel
del autor. Y leer un poema que va directamente a algo que te referencia a ti, yo creo que es todavía doblemente más valioso. Entonces, pues no queda sino felicitarte. Tú no te imaginas lo que a mí me llena de orgullo que mujeres jóvenes tan lindas como tú estén haciendo camino y estén llevando a nuestro departamento. Porque Muchas tú gracias, Luz. naciste en Mateo Gómez, naciste aquí Ajá. en Montería, Nací en Montería, pero aquí en te San creaste en Jerónimo. Mateo Gómez. Sí, pero mis papás son mi mamá es de María la Baja, Bolívar, Ajá. y mi papá es de Mateo Gómez. Entonces, de ahí crecieron ellos su familia, con su familia. Entonces, me parece tan bonito que mujeres jóvenes como tú, que lleven el departamento, porque tú donde vas diciendo que eres de Mateo Gómez, mucho del crecimiento tuyo en el libro muestra cómo creciste en un pueblo, donde yo creo que la mayoría de la gente es vecina, todo el mundo se conoce, los que hemos tenido la experiencia de pueblear en nuestro departamento Sí, sabemos cómo es eso. A sí, uno lo termina criando incluso la vecina. sí. Mira, échamele un ojo a la niña, ta, ta, ta. Hasta la vecina hace parte de todo ese entorno de nosotros y de nuestro crecimiento. Y eso para mí es extremadamente importante, que se valore la autenticidad en un mundo en redes donde todo el mundo está queriendo ser igual al otro. Ujú. Entonces, si alguien le pega con algo que es distinto, todos nos vamos por allí. Y no quiero con esto de pronto sonar yo que estoy satanizando las redes sociales o No, los pero es influencers, cierto. pero sí me gusta mucho lo diferente. Y me encanta que la persona se sienta diferente, lo asuma, se quiera, que es la verdadera forma de tú brillar es cuando vienes de adentro hacia afuera queriéndote y mostrándote como alguien diferente. Sí, así Sé es. que ese proceso te ha costado construirlo, pero lo has hecho. Y hoy estás llenándote de admiración de muchas jóvenes y de muchas personas que sé que han atravesado o que han podido vivir esa misma experiencia tuya. Así es. Ya hablamos entonces de la parte profesional. Estudiaste ciencias políticas y Fui, te, sí, y sí. te especializaste en políticas públicas. ¿Cómo mezclas esa parte de tu saber con este nuevo proceso que estás llevando de escritora, de autora, pero sé que también das clase en un colegio? Entonces, cómo vas de la mano en todo lo que es tu carrera, lo que estudiaste y lo que estás viviendo ahora? ¿Has podido encontrar ese enlace de las dos carreras, por decirlo así, que estás asumiendo? Bueno, al principio sentía casi que mucha culpa porque yo decía, bueno, hice la carrera en ciencia política muy joven también. Creo que uno aquí en la costa se gradúa muy chiquito del Sí. colegio, entonces salí como a los 16 y me acuerdo que tenía un afán por terminar, iba corriendo como persiguiendo algo, quién sabe qué, pero tenía como un afán en terminar, entonces terminé muy joven la universidad como a los 20 y también decidí en el mismo afán empezar como la maestría que me costó, terminarla porque en el proceso de la maestría me empecé a dar cuenta que no era lo que yo quería hacer y que la habían, como digo yo, la habían barrado nuevamente, como que dije, mierda, o sea, tenía toda la posibilidad de medio enderezar la cosa y haber estudiado lo que yo quisiera y no fue. em, y empecé como a meterme más en este tema de la política, que yo fui una mujer muy apasionada por la política, yo Ujú. milité muchos años en un partido, eh, y hacía todo y hablaba todo el tiempo de política, y luego cuando hice las prácticas, porque hice mis prácticas de la universidad en el Congreso, Ujú. como que dije, esto me está afectando muchísimo mentalmente, porque creo que poco se habla de eso, como Sí. de lo que... Y bueno, yo me imagino que tú, ajá, también debes como entender full del tema, porque uno trata de no vincularse emocionalmente a los temas sociales que hay por solucionar, que son en las cosas que hay por hacer, pero eso inevitablemente pasa en la mente, en el corazón, en muchísimas cosas. Entonces ahí me empezó como a costar un poquito y dije, de pronto esto no es lo que yo siempre, o sea, lo que yo quiero hacer. Eh, y mi sueño siempre había sido estudiar literatura y comunicación social y entonces cargaba como con esa culpa. Cuando termino la maestría y antes yo empecé a ejercer como community, fui community manager muchos años de varias empresas y de varias cuentas como en agencias y eso. Y entonces el camino me fue llevando como por ese lado de la comunicación de cierta manera y sentí que empecé como a encontrarle lo que me gustaba. Y luego empecé a tener, bueno, fui profesora un tiempo
que me les quito el sombrero a los maestros, es una vaina, o Yo sea, creo que todas las mamás en el 2020 agradecimos sí, todo el mundo empezó a darse cuenta de de la cómo verdadera labor que tiene un docente. es una vaina, o sea, yo me acuerdo que mi horario era como de 6 de la mañana a 3 de la tarde y cuando me lo dijeron la primera vez yo decía, está súper bien porque bueno, son horas de trabajo, saco Sí. temprano, que va, uno sale como un trapo de cocina, o sea, mal, pero mal del cansancio. Entonces yo, bueno, estuve un tiempo ahí, salí de ese colegio porque por cosas del azar se hace viral un video de nosotras, pues de Ana y mío, como contando nuestra historia. Y en el colegio, que era un colegio de monjas, se dan cuenta y entonces Virgen eh, Santísima, enseguida te pusieron problema. enseguida me pusieron problema y deciden como, bueno, con no excusas, pero pues yo me mostraron como la carta y era como que no les gustaba mi vida personal. Y yo creo que eso al principio me dolió muchísimo y me costó, pero fue un regalo enorme porque fue lo que me permitió a mí darme cuenta de donde yo realmente tenía que estar. Y sé que obviamente hay muchísimas personas que viven situaciones de este tipo de discriminación, de homofobia en sus trabajos, y ojalá fuese tan fácil decir como no pasa nada, o sea, renuncia y sal. Pero ajá, uno tiene que comer, uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer Y muchas tienes cosas. construido tus planes con base a lo que estás trabajando allí. Exactamente, total. Entonces yo creo que ahí fue como un choque al principio, pero la vida me fue como enderezando. Entonces vuelvo al tema de redes en una empresa que quiero mucho, de una amiga, y ellos se encargan de todo el tema social. Entonces me tocaba entonces ir a La Guajira, me tocaba ir al Putumayo, a un montón de partes a documentar y a hacer cosas en redes, pero con temas sociales. Y dije, bueno, Ok. esto, o sea, Ahí como esto, que te encajó la cosa un ajá, poquito más. exacto, y fue como encajando la cosa y ya entonces me fui quitando culpas también del camino porque dije, bueno, entonces esto sí puede funcionar. Y cuando ya decido renunciar, porque yo pues renuncié a ese trabajo para escribir, dije, bueno, de pronto, no como tal voy a decir estoy ejerciendo mi carrera de ciencia política, ni la maestría, ni nada, pero definitivamente hay una visión que no hubiese podido no adquirir, que no hubiese podido adquirir por fuera de la carrera. O sea, hay muchas vainas que a uno sí le dan en la universidad, hay muchas formas como de visionar y de ver el mundo y de pensar también en términos muy políticos, porque pues todo es política, de Ujú. pensar mucho en esos términos para tú saber cómo también cómo hablar las cosas, cómo desenvolverte, cómo pensar realmente el arte, porque pues es muy difícil también crear arte cuando uno está preocupado por la situación social del país. Así es. Entonces, es como ahí empecé como a mezclar las dos cosas y empecé a reconciliarlas casi que también en mi cabeza y en mi corazón. Y ha sido bonito, ha sido chévere porque eso también me ha permitido, justo lo que me comentabas, como ser muy real en redes. Ujú, Que pasa muchísimo. Entonces hay mucha gente que crea contenido, muchos influencers y demás, que tienen como una realidad alterada de lo que ujú, pasa en, como en el resto. Y pues hay una influencer que hace como full parodias de eso. ujú. Y yo digo, no, no, esa tiene el trabajo más fácil de Sí, todos los influencers porque es que le dan contenido todos los diario, días. sí. O sea, es una cosa que la gente no piensa antes de hablar. Y pues, es un poco difícil, pero también es muy fácil pensar antes de hablar. Y Mm. creo que esa visión también de pensar antes de hablar, de saber qué es lo que estoy diciendo, de decir, o sea, yo no puedo salir a decir que lo peor que me ha pasado en la vida es que se me dañe un celular cuando hay gente que no tiene que comer hoy. O sea, son ese tipo de vainas que creo que hablar de política, estar enterado al menos de lo que es la política y de las cosas que están pasando como en el día a día y en el mundo, pues me permiten también tener un filtro muy respetuoso y también ser muy coherente como con lo que yo pienso, con mis ideales, con mis valores, con todo, antes de salir a decirlo como ante la plataforma o ante el número de gentes que sea que me sigan. Bueno, digamos que en la promoción del libro te ha ayudado mucho toda esa comunidad que has creado en las plataformas, en las redes sociales. Y lo bonito y chévere es que ya tú le estás poniendo cara a esa comunidad cuando llegas a hablar de tu libro. ¿Sientes que todo eso se ha visto reflejado con las ventas o simplemente porque no nos digamos mentira? O sea, Mm, empezar no es fácil en un país donde de pronto, sí, mucha gente no se puede dedicar a la parte cultural, al arte, porque también están las cuentas que pagar. Y sí. muchas veces eso no compensa. Lo he hablado con varios invitados aquí que se han dedicado
a esa parte. así es. Sí sientes que vas allí con un colchón importante para tú sentirte un poquito más tranquila y decir, bueno, listo, estoy acá y ya yo he hecho promoción, o sea que es más fácil que de pronto tú tengas ese contacto. Pues yo le agradezco, o sea, le debo todo y cada venta la valoro muchísimo, sobre todo porque eso que estás diciendo, sobre todo el arte, no es bien paga en nuestro país Sí. y yo creo que mucha gente piensa que yo recibo todo lo del libro, pero pues recibo un porcentaje muy pequeño en comparación a todo lo que se tiene que hacer detrás, Y ¿sí? de ese libro que tú vendes, con ese el porcentaje tuyo, pero también va el trabajo de muchísima gente que te ha ayudado Ajá, a que me ha construirlo. ayudado, sí, exacto. Por ejemplo, yo trato igual de que todo lo que llegue de regalías, Ana también reciban, porque pues que ella siempre es como, no, no te preocupes, no sé qué, pero yo le digo que ella es mi equipo de marketing y se encarga Ajá. exactamente como de cómo venderlo, cómo ofrecer el libro, cómo hacer que la gente se interese en el libro. Y, y no es fácil, o sea, yo no voy a romantizar tampoco el proceso artístico Sí, porque creo que uno tiene que pilotearlo muchísimo y tiene que hacer muchísimas otras cosas al tiempo. Yo sigo, o sea, aunque esté dedicada como al tema de escribir, me toca hacer como ajusticos y apretarme un poco ciertos meses porque digo, bueno, todavía no voy a recibir como el pago del libro, entonces tengo que pensar que tengo que pagar arriendo, que tengo que pagar servicios, qué es lo que necesito como a largo plazo. Entonces también me ayuda mucho, por ejemplo, que si hay alguna amiga o algún conocido o algo así que está necesitando el tema de redes, yo decir, oye, pues yo te puedo ayudar y esto tiene cierto valor, y entonces tú me ayudas a mí, también como para sostenerme en el tiempo, claro. que eso me parece importante. Eh, y así es como creo que igual uno puede ir masticándose el tema del arte. Em, Hoy precisamente estuve visitando allá en Cereté la casa de, pues como el café de Claudia Sí, Puello. ella es Ajá. una belleza de persona. Ay, no, es Y adorada. todo allí, cada rinconcito tiene un punto especial. Nosotros tuvimos Sí. la oportunidad de grabar el podcast allá. Ay, Ha no, sido la primera vez que hermoso. hemos salido de aquí, de este Es que es espacio, pero es que valía la hermoso. pena. Sí, total, es hermoso. Y justo le pregunté, le dije como, Clau, ¿hace cuánto empezaste tú como a dedicarte al arte? Y me decía, esto es algo, o sea, de ires y venires, ¿sí? Como Sí. yo decidí empezar a dedicarme al arte como a los 23 años, pero no ha sido fácil. Y no es Ujú. fácil, yo creo que la persona que escriba, que la persona que baile, siempre tiene uno que ir haciendo otra cosa que yo le llamo, hay una teoría, que ahora no me acuerdo quién la plantea, está en un libro que se llama como el sándwich de mierda. O sea, cuando tú vas a Ujú. cumplir sueños grandes y cosas a las que te quieres dedicar, tiene que haber un pedacito en la mitad que no es tan chévere. O sea, cosas que no Ujú. son tan bacanas de hacer. Y para lograr esas cosas más grandes, pues te toca mascarte eso y comerte eso, porque pues sí o sí es un trayecto y es una cosa que tiene que, pues como que uno tiene que pasar por ahí. Sin embargo, creo que poder monetizar de cierta manera y que se vuelva también como mi trabajo, lo que yo hago, que es escribir, pues me ha dado también muchísima seguridad, que es lo que le digo yo a las mujeres cuando, pues como a las muchas mujeres que me dicen que yo escribo, no sé qué, le dije, tienes que sentirte segura de que lo que tú estás haciendo es un trabajo, o sea, Sí. porque pasa mucho que es como, no, es que yo me dedico a escribir y entonces la respuesta o lo que hay detrás es, ¿y qué más haces? Y entonces, ¿qué te No. toca? Pues claro, porque pues históricamente sabemos que no es bien pago y todo, Sí. pero es confíen en eso que están haciendo, confíen o sea, tengan seguridad, plena seguridad de que lo que ustedes hacen es lo suficientemente bueno y lo suficientemente valioso para que empiece a tener también como ese reflejo económico, porque no creo que sea, yo disto mucho de esa opinión, que sea como tal cual capitalizar el arte. Pero pues si uno no, No. o sea, si yo no busco la forma de recibir algo, que siento que ya recibo muchísimo, pero de recibir algo como material, pues ajá, no podría No hacer podrías mi seguir, vida. ni podrías seguir escribiendo más libros, ni nada, ni, Exacto. ni, ni vivir tu sueño, Así es, por tal cual. decirlo de esa manera. Así Bueno, es. yo he venido hablando con muchas personas que se dedican a esta nueva, para mí es una nueva carrera de redes sociales, de todo lo que es community manager, etcétera, etcétera. Y los que yo siempre pongo comillas, influencer, hablando, retomando lo que habíamos dicho o que estabas tú comentando de cómo mucha gente
se dedica a hacer contenido, pero sí me gustaría a mí que ya se empezara a hablar de la responsabilidad que tú como influencer tienes frente a las personas que van a recibir tu contenido. Porque para una niña de 14 años, Total. ver que vive en un municipio, pongamos de Córdoba, y que ve que esta niña, por ser influencer, ya hoy está viajando a París y tiene el bolso último modelo y tiene estas cosas. Sí, bien el que lo tenga porque ha tenido los medios en su casa para tenerlo, pero no entiendo de que es fruto de su trabajo como Ajá. influencer, que ya hoy tú hablas con un niño y todos te dicen que quieren ser youtuber o influencer o trabajar en sí, creo que se tiene que aterrizar en la realidad. Y a lo largo yo pienso que al final las cosas que no tienen contenido y sustancia se terminan perdiendo en el tiempo. Ujú, Entonces ustedes han llevado de la mano la responsabilidad de demostrar su relación con Ana, de hacerlo de una manera respetuosa, bonita, que ayuda de pronto a que muchas otras personas que estén en la misma situación de ustedes empiecen a conocerse, a abrirse, a darse oportunidad. Yo así lo percibo, independientemente de toda la clase que le quieran tirar a uno de que por qué no, porque las parejas es una pareja gay, es una pareja heterosexual. Independientemente de eso, estoy sí, viendo 2 personas compenetrarse y vivir una relación de amor bonita, y que eso todavía requiere una mayor sí, responsabilidad. total. Entonces, si a eso sumado vas con lo del libro, yo creo que la sacaste del estadio. Ya la sacaste del estadio y yo auguro muchísimos éxitos para ti, para Muchísimas todo lo que gracias. venga, en tu vida como escritora. Muchas gracias. Y que puedas vivir tu sueño de una manera que lo puedas hacer tranquila. Me refiero a que tú puedas dedicarte a escribir, a vivir, porque es que tú Sí. vives tú escribes de tus vivencias, desde lo que tú sientes. Y ahora sí me quiero ir, ¿qué piensa tu mamá cuando va a un sitio y ve ese mundo de gente queriendo escucharte, queriendo que le firmes el libro, diciendo que las quieren, que usted, o sea, yo me imagino que yo de mamá me muero de la emoción. O sea, que a mí me queda, se forma el bololo porque caigo yo ahí privada de la emoción. Sí. Cuéntame qué dice tu mamá. Bueno, ¿Cómo se llama tu mamá? mi mamá se llama Leslie de León Ujú. Narváez. Es ingeniero agrónomo. Tiene una eh, carrera también que no es así como que cualquier mujer la hace. sí, ha aguantado mi mamá en esta vida mucho sol, le digo yo. Sí, Y bueno, ella afortunadamente hace lo que quiere, lo disfruta, es una mujer muy trabajadora. Yo no he visto personas de verdad que trabaje más que mi mamá. em, pero disfruta mucho el trabajo. Hace unos días, justo ayer, Irina le decía, Irina es mi hermana menor, que ya no está tan chiquita, pues tiene ya la 20. vi que está Sí. grande. Y le decía, como mami, pues, tú tienes que tomarte un break, tienes que pensar en unas vacaciones, no sé. Y yo le decía, tú no te das cuenta, mi mamá es feliz trabajando, o sea, mi mamá es feliz dándole, dándole todos los días al trabajo. Em, y mi mamá, para ella, yo creo que ha sido, primero siente precisamente lo que estabas diciendo, que hay una responsabilidad súper grande detrás de eso. Mi mamá es súper, sigue siendo muy mi mamá. O sea, Ujú. yo Es aún que con uno mis no suelta 27 eso. sí, o sea, yo creo que ya no va a soltar eso. No, 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 eso se va con uno. Exacto. Entonces yo creo que a mis 27 años mi mamá sigue siendo muy mi mamá. Respeta obviamente mis procesos, mis decisiones, mi todo, pero siempre me hace como muchas advertencias. Y justo por eso, precisamente producto de esas conversaciones y todo, que ahorita lo pensaba, hay vainas, y esto es muy quizás muy costeño o muy familiar, pero lo que uno, o sea, con lo que hay algo que a uno no le pueden quitar jamás y es la educación. O sea, es Así una es. cosa que a ti puede que pase lo que sea, pero tú vas a seguir siendo la persona que eres de acuerdo a lo que aprendiste y a lo que quisiste como en tu vida. Ujú. Y justo la otra semana tengo una entrevista para mi maestría en literatura, que ya ahora con el favor de Dios voy a pasar. No me he presentado nunca, Y espero va. pasar y hacerle como toda la inversión que merece, porque es producto de muchas conversaciones con mis papás, como bueno, sí, estás viviendo esto y es muy chévere y muy bacano, y coge para aquí y te dan entonces tal regalo. Pero detrás de eso, justo lo que mencionabas, Ludis, como que hay mucha mentira, ¿sí? Sí. Es como, pues sí, podrá tener el bolso carísimo o haberse ido de viaje para yo no sé dónde,
pero uno no sabe ni cómo, ni esa persona está endeudada, no, uno no sabe si esa persona qué es lo que está haciendo realmente para merecer eso, porque también pues hay mucha cultura narco y hay mucha narcoestética alrededor Sí, del tema de creación de contenido y eso hay que cuidarlo mucho, porque justo lo que decías, una niña pues que está esperando casi que sentir que puede salir de su pueblo y que tiene como la esperanza de hacer otras cosas, pues claro, ve un mundo súper ideal, no sé, ve cualquier programa de televisión o cualquier vaina o cualquier no, ve un influencer. TikTok y dice, Sí, ya soy dice, TikToker, un video la pegué y listo, salgo al estrellato. exacto. Y pero entonces ahí es donde yo digo, yo mucho, no sé si es producto de mi ansiedad o de qué, pero yo me pego mucho de, ¿y mañana qué? O sea, ¿qué es lo que va a pasar después? Porque ahora estoy de pronto pasándola sabroso, hago TikToks o lo que sea, pero necesito tener algo de base, algo de consistencia. No porque el tema de la creación de contenido sea importante, sino precisamente porque tiene que haber mucha responsabilidad. Y mi mamá ha estado muy ahí al pie de eso. Y yo creo que precisamente producto de estar ahí como muy detrás de Mamá nosotras, costeña, que mamá costeña, hay que sí, aclarar, porque las mamás del interior del país de pronto no son tan como son las sí. mamás nuestras. Mi mamá es súper, es muy mamá costeña. Sí, Y a mí se me ha pegado, yo creo que yo le digo a esa, yo voy a ser así con mi hija porque eso es una vaina con la que uno lo cría. sí. Y mi mamá está, o sea, me regaña cuando me tiene que regañar, me dice, eso nada que ver, ustedes porque salen a hablar de tal cosa, piensen muy bien lo que van a decir, no sé qué, pero con ese mismo regaño también, como nos conoce, como lo que sabe que hay detrás, pues se enorgullece muchísimo. Ayer llora con todo el mundo, Ay, o tan sea, fuimos lindo. a Monpós y mi mamá era un mar de lágrimas, yo me acuerdo que yo entré al conversatorio y ella se quedó afuera como vendiendo unos libros y me dice, ella me dice bebé todavía. Y me dice, bebé, le regalé un libro a un muchacho porque no tenía cómo pagármelo y no sé qué. No te va. Me decía como que, qué pena contigo, yo te lo pago. Yo le dije, mami, ¿qué me vas a pagar ese No te sirve libro? de marketing. O sea, no, De ella es venta todo no. menos el equipo de marketing. Ella Sí, será como relaciones públicas o sí, algo. sí, sí. Pero es una mujer igual muy sensible. O sea, es muy fuerte, pero es muy sensible. Y eso ha permitido que yo también crezca siendo de esa forma y vive eternamente agradecida, le dice a todas las chicas que nos conocen y que llegan a la firma, ustedes son mis hijas, lo que necesiten Ay, qué escríbanme. linda. Entonces ahí mi mamá recibe un montón de mensajes de señora Leslie, en mi casa mi mamá no me acepta, no sé qué, y entonces ella es como no te preocupes, no hay afán, no sé qué. Eh, y también he aprendido a ser una mujer que ha entendido mis procesos, porque yo creo que uno hereda mucho de la personalidad, El ADN, el ADN, ahí sí, va, ahí va va, por biología, por química biológica, pero también va por comportamiento. sí, Porque como tú por heredas, sí, historias. porque tú heredas lo que ves en tu casa, porque ves eso siempre de tradición en tu familia y todo eso va marcando. Así, así es. Entonces mi mamá, tengo mucho de ella y eso me permite también verla, dejar, no solo verla con ojos de mamá, sino con ojos de mujer, de saber cómo de entenderla. Y creo que el orgullo de pronto que siente, que pasa subiéndome, y mi mamá casi no es de Instagram, pero sube mucho sus estados a WhatsApp. Entonces, que pasa Ajá. subiendo como sus estados a WhatsApp. Yo digo, ella, ajá, ella hace su convocatoria para que la gente vaya por sus estados de WhatsApp. Y por Facebook, me Y por imagino. Facebook, es súper activa en Sí, Facebook. claro. Entonces, pues es muy, muy lindo para mí, significa todo, porque mi mamá representa todo, todo, todo en mi vida. Y yo lo que quiero y lo que busco, y creo que a mi hermana también le pasa, y hasta ya hoy en día a mi novia, es hacerla sentir como orgullosa a ella, como que ella se sienta importante, se sienta valiosa, sienta que lo que está haciendo y lo que hizo con nosotras, que nos crió bien criadas. Así es, esa es la mejor recompensa. Sí, Tú no sabes lo que uno se siente orgullosa cuando le dicen que el hijo de uno, no, porque yo pienso que bonitos te digan sí, pues igual a mí no me tiene que venirse una persona de la calle a decirme si mis hijas son bonitas o no, porque ajá. yo, así sean malucas, yo voy a decir que son lindas, que no es el caso, porque mis hijas son preciosas, las dos son divinísimas. Pero si te vienen a decir, mira, llegó a tal parte, esa niña se paró, me saludó, tomó un tiempo para preguntarme, vino desde por allá hasta acá a darme el saludo. O sea, eso para mí no se alcanza a imaginar lo Claro, que es eso. así Porque, es. o que mira que en esta parte se comportó de esta manera. Entonces uno va como diciendo, bueno, sí,
Está Va la bien cosa bien, criada. está bien Ajá. criadita la muchachita. Ya hemos hablado de tu mamá, que es un capítulo muy especial para ti. Eh, ¿de dónde surge ese amor tuyo por decir, yo quiero ser escritora? ¿O cómo te das cuenta en el colegio, en las clases de literatura, o de pronto viste eso en algún familiar? ¿Cómo llegó eso a tu vida? Lo primero fue mi papá. Okey. Mi papá es un lector apasionado. em, y el primer libro que mi papá me regaló se llamaba Colombia, mi abuelo y yo. Ujú. Y entonces tenía la dedicatoria ahí que decía para Virginia, la niña más inteligente del mundo. Está súper Ay, guardado el pero qué libro. divino. Y, y entonces mi papá se obsesionó desde siempre, pues los dos, pero ahí estaba con mi papá con el tema de la literatura, con que yo aprendiera a leer muy rápido. Ujú. Entonces, no, o sea, como que a ellos les parecía que el tema de la oratoria, la palabra, siempre era un regalo y querían, de hecho, mi nombre viene por una tía de mi papá que hablaba mucho. Ajá. Entonces, mi papá quería eso también. Okey. Entonces, me acuerdo que a mí me enseñaron a leer, o sea, yo a los 3 años ya como que leía y te pasaba con una cholé debajo de la almohada. Luego llega entonces Colombia, mi abuelo y yo. En el colegio, estudié en un colegio, yo estudié en León de Greiff, en Ujú, CRT. que es muy bueno. Es muy buen colegio, entonces le apostaba muchísimo a la cultura. Entonces Sí. había mucho de Gómez Hattin, había mucho de García Márquez, em, había mucho de todo este encuentro de mujeres poetas en CRT. Había mucha cultura de literatura y mucha cultura de poesía en el colegio y eso era chévere. Teníamos, me acuerdo, la semana cultural, entonces yo cada semana cultural decidía como aprenderme un poema o declamar algo y era bacano. Y eso se fue como cuajando. Me acuerdo que al principio yo no escribía tan bien. eh, Porque pues claro, podía tener, qué sé yo, 7, 8 años y entonces yo decía que yo tenía que escribir, yo pensaba que yo tenía que escribir canciones. Entonces yo escribía mis canciones y se las Ajá. mostraba a mi papá. Mi papá era como, ajá, sí, dale. Y yo seguí escribiendo porque me parecía chévere y porque tenía también los espacios. Creo que recibí pocos no, aún en ese proceso muy creativo y muy de sentir que obviamente le faltaba hoy que leo las cosas. Recibí pocos no, recibí mucha aprobación y que quizás esa seguridad que tuve en la infancia y en la adolescencia me permitió, pues, mejorar de verdad, como sustancialmente todo el tema de la escritura. Y mi papá, me acuerdo mucho que cuando yo estaba en 11, me dice, antes de que se acabe el año, tienes que aprenderte como el inicio de Cien años de soledad. Porque es Virgen santísima. ajá, como una tradición, y entonces él se lo sabe, y yo tenía que aprendérmelo. Y yo al principio, pues en mi época muy adolescente, le decía, o sea, le decía, ¿para qué lo va para bolas? O sea, yo no me voy a aprender esa vaina, nada que ver, no sé qué. Pero se volvió como un reto, y me acuerdo que me lo aprendí, y me dijo, ya que te aprendiste el inicio, léete el cuento, léete la historia, la novela. Y cuando me leo Cien años de soledad, creo que fue como un despertar literario, le digo Sí. yo, porque es una vaina que es otro mundo, pero que llega a ser también El mucho el mismo mundo tuyo, de sí. nosotros, ajá. Entonces uno entiende muchas referencias y uno o sea, personifica a cada persona que ve en el pueblo, le dice, este se parece, no sé, a Amaranta, esta se parece a Rebeca, Ujú. vainas así, que me parecen muy, muy valiosas. Y con mi papá también, a quien entonces empiezo y mi hermana también, como a decirle que nos cuente el que escribe él, qué es lo que le gusta a él, por qué le apasiona la literatura. Y ahí vamos como en un proceso de compartir muchas vainas, que creo que él también pasa a ser también como que uno de mis críticos principales con el libro. Obviamente ya después de publicado, porque no era capaz de mostrárselos antes, Ah, pero ya después de publicado le dije como, bueno, quiero saber ustedes qué piensan. Y recibir casi que esa aprobación de parte de él fue muy bonito. No porque la necesitara como eternamente, pero sí porque de cierta manera cuando uno siente que alguien le ha enseñado tanto, pues lo que espera es que también esa persona que tanto te enseñó vea que lo que te enseñó tiene sus frutos sí. y ha llegado como
como a un final o a un cauce y ha sido súper, pues muy valioso. O sea que tú desde los 7 6 años, tus juegos de niña, ¿cuáles eran? Aparte de la cocinita, los chocoritos que nosotros todos jugamos acá, Ajá. pero enfocado hacia qué, ¿cuál eran los juegos que más disfrutabas y tú inventabas? Porque Yo, uno es el que propone, más cuando es hermano mayor, yo vamos a jugar crecí, tal cosa. ajá, Ajá. yo crecí siendo una niña muy grande porque mi mamá me cuidaba mucho. Mi mamá tenía como esa vaina de no dejarme salir a jugar, entonces cuando todos jugaban yo no jugaba, sino que entonces tenía que estar en la casa, no le abren la puerta a nadie, no puede venir nadie a jugar. Me acuerdo que tenía dos amiguitos súper específicos que eran mis vecinos y eran los de confianza y eran los que podían entrar en la casa. De resto, Nadie. nadie entraba a la casa. Em, y mis juegos, entonces yo jugaba a ser profesora. Entonces mi papá me compró un tablero gigante. Ujú. Primero tenía un tablerito chiquito, después todavía está en la casa el tablero grande, grande, y lo puso en el kiosco. Y así era como yo, porque me tocó también estudiar como muy sola, porque mis papás trabajaban. Como yo me aprendía los exámenes, entonces cogía la carrandanga de peluches que tuviera, lo ponía ahí en el kiosco de la casa y con mi marcador y todo empezaba a dar como las mismas clases que daban los profesores. Eso me gustaba muchísimo. Me gustaba mucho comprar las revistas de TV y novela, de Tú, Ujú. y sentarme a fingir que yo era presentadora de televisión. Ujú. Eso me encantaba y yo todavía le molesto a Ana y le digo que ese es mi sueño. Yo quiero ser presentadora de televisión, que un día por allá, RCN, Caracol, lo que sea, me llamen y me digan, vas a ser presentadora. Wow, espectacular. Ujú. Y presentaba, pues me gustaba como, cogía las noticias de farándula. Yo me sé todo de la farándula colombiana. ¿Cómo O va a sea, ser? ¿cómo se llama? Mi placer culposo. Ajá. Saberme todo y cada historia de que ha pasado en el país en ese tema, ¿no? Entonces, disfrutaba mucho eso y también tenía muchos diarios. Hace Okey. poco encontré como 2 y escribía mucha cosa, escribía todo. Me acuerdo que hay una hoja eterna, varias páginas, pues, que son eternas, contando cómo cambiaban el cielo raso de mi casa. O sea, una cosa que era como como que no tenía ni pie ni cabeza. Eso me gustaba muchísimo, como contar cada cosa. Siempre fui una niña muy enamoradiza, Ujú. entonces, em cada año tenía como alguien con que me gustaba, o algo que me gustaba. Entonces, le cogía amor a una cosa o a alguien en específico y empezaba como a contar todo eso. Y ahí estaban como los diarios escritos y las canciones fue como una época, yo creo que como de los 7 los 8 años, que me acuerdo que tenía un diariecito verde que se cerraba con candado. Ujú. Y entonces empezaba yo a escribir canciones, me gustaba mucho escribir canciones de mariposas y no sé qué. Y mi papá hoy se ríe de eso porque, porque ajá, él no podía decirme que eso estaba mal o que, o que era lo peor que le había leído. Y pues yo, cuando mi hermana nació, yo tenía 6 años, Ujú. pero mis papás retomaron el trabajo cuando ella tenía 3. Entonces, yo a mis 9 me acuerdo que vendía minutos en la casa. Entonces, yo Ujú. tenía que vender los minutos que mi mamá se iba a trabajar y bañaba a mi hermana, le daba la comida a mi hermana. Entonces, ya ahí como que se me fue acabando el juego. Y bueno, 10 11 años uno entra como en una preadolescencia. Por ahí a los 12 ya, ya creo que se acaba el juego. No jugué tanto. O sea, jugué mucho al principio, pero ya después, como ahí desde los 10 11 años, ya Ya te no tocó volví a asumir jugar. responsabilidades en la Sí, casa. vainas más, como más serias en la casa, sí. Y yo te lo preguntaba porque hay siempre lo cuento en todos los podcasts, pero igual todo el mundo no lo ve todos al mismo tiempo. em, una persona que lanzó esta expresión en una conferencia a la que tuve la oportunidad de asistir y decía que nosotros, el verdadero oficio, la verdadera vocación de uno, por lo general, cuando la persona anda como enredada que no sabe, es los primeros juegos. Que lo que primero tú jugabas o a lo que iban dirigidos tus juegos de niño es lo que realmente marca tu vocación. Que por ende, por diferentes situaciones económicas, por lo que sea, tú te desvías de ese camino, siempre en la adultez vuelve y sale. Lo creo, Y cien yo lo por estoy ciento viviendo, porque yo también era de las que soñaba con ser presentadora. Ay, no, me Entonces, y no me muero. dejaron estudiar eso. Pero no me arrepiento porque todo lo que he trabajado y todo lo que he construido también ha sido una parte muy bonita. Y hoy, por cosas de la vida, todo ha llegado. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y todo lo va encajando. Sí,
hoy te veo todavía mucho más bendecida, porque a los 27 años poder tú vivir esa verdadera vocación, y que estés feliz gozándotela y ganando de ella, esa es una bendición que no todo el mundo tiene. Sí, total. Entonces, mucho más bendecida, te veo con esa aura así grandísima de luz Hoy le por eso. decía, no, es que yo soy muy creyente y muy devota de San José. Y hoy le decía a Ana y a mi hermana y les decía como, yo creo que tengo, les dije como, le tengo miedo a mi palabra, como a lo Ujú. que pido, porque todo se me cumple. O sea, es Bendito sea el una cosa, Señor. o sea, es una vaina Y que si no llegas increíble. porque realmente no te Es conviene. porque, exacto, y como que cargo con esa tranquilidad de que si Sí. no pasó es porque no tenía que haber pasado. Pero recuerdo mucho el lanzamiento del libro en la Filbo, que era la primera presentación como grande, un salón grande, saber si sí iba a llegar la gente, no habíamos hecho como estos encuentros previos con la gente que nos seguía. Y Alejandra, que es mi editora y pues ya es mi amiga, me empezó a decir como, tienes que decir que cojan capucha, que cojan lo que sea, o sombrilla, lo que sea, pero salgan, así esté lloviendo, porque todos los días llovía torrencialmente en Bogotá, o sea, una cosa, yo decía, se va a dañar esta presentación, no sé qué tal. Llegué a preocuparme. Mm, y el día anterior yo venía haciendo, yo hago muchas treintenas como a San José, Ujú. yo venía haciendo una treintena, no sé qué, y dije, voy a relajarme, voy a entregarle todo esto a San José. O sea, él sabe qué es lo que tiene que pasar. Si tiene que llegar la gente, llega. Si no, no llega. Y entonces todo el mundo viajó, ¿no? Viajaron mis mejores amigas que viven en Ujú. Panamá, viajó mis papás que estaban No, aquí, mi hermana imagínate es de tú, eso es Medellín. un O evento sea, grandísimo y ajá, todo el especial. mundo viajó y yo como, no, más presión. Y la noche anterior cayó un aguacero en Bogotá, o sea, una cosa, rayos, se fue la luz, o sea, una vaina que yo Ujú. decía, no va a dejar de llover. O sea, para mañana, a la hora que sea, no me acuerdo a la hora de la presentación, dije, no va a dejar de llover. Esto va a ser horrible. Bueno, me acosté orando, me acosté como a la 1 de la mañana orando y diciéndole a San José, por favor que no llueva, si quieres que llueva después, pero por favor que no llueva. Y entonces llegó el día, no sé qué, un sol divino, o sea, precioso, todo perfecto, no sé qué, la presentación, la gente llegó, quedó gente, obviamente, pues muy triste, pero a la vez me emocionaba muchísimo porque había quedado gente por Claro, fuera. Y yo como, imagínate. o sea, de verdad había mucha gente esperando, no sé cuántas horas de firma, no sé qué. Me monto yo en la camioneta, en el carro que nos iba a llevar a la casa después de la firma de libros, por ahí tipo 5 de la tarde, y apenas o sea, todavía no habían salido ni mis papás, ni Ana, no había salido nadie de la Filbo, solamente yo, mi hermana y mi editora. De resto, todo el mundo estaba todavía buscando carros y no sé qué hay en la feria. Me monto yo y a los 30 segundos empieza a caer un aguacero. Mejor dicho, estaban aguantándola para cuando tú Estaba, terminaras. ajá, y yo digo, le dije, o sea, le dije a San José como estoy eternamente agradecida. Y cada vez que termino una feria, cuando va mucha gente, digo, esto es obra o sea, esto es obra tuya, esto no tiene otra explicación. Y yo, pues nunca trato de ser con este tema como, ¿cómo decirlo? Como impositiva, ni decir Ujú. es que tienen que creer y tienen que ser esto. Pero a mí en mi corazón me ayuda muchísimo sentir que tengo algo tan poderoso protegiéndome, ¿sí? Claro. Sentir que tengo como alguien súper grande detrás, algo muy grande detrás que me está cuidando como en cada paso de lo que yo estoy haciendo y en cada paso del camino porque me relaja, me tranquiliza. O sea, cada quien elige en qué creer, pero a mí me ha servido muchísimo ser como esa mujer de fe. Eso te iba a decir, eso que tú sientes que te da tranquilidad y que tú vas con la plena confianza se llama fe. Y ese es un don que no todo el mundo tiene. Es difícil lograrlo tener. Pero Sí, es un don que hace que uno, el que lo posee, el que lo tiene, no se tire de por allá, quién sabe de dónde, con tantos problemas que todos atravesamos. Y es lo sí. más normal. Bueno, yo ahora quiero que hablemos de un capítulo especial en tu vida que se llama Ana. Ella es súper linda, me parece súper tierna, Es muy y pero me tierna. parece todavía más bonito a mí el ustedes juntas. O sea, lo que ustedes cada uno son en la relación, porque es lo que uno puede ver. Sí, somos personas muy diferentes. ¿Cómo Mu llegó Ana a tu vida y cómo ha sido toda esa experiencia de crecer y de que se forme parte? Imagínate tú lo chévere que es eso, que uno lo metan en el libro y que uno sea fuente de inspiración.
Ayer leía uno de los poemas ahí enfrente de todo el mundo y ella es dichosa, o sea, ella es muy tierna, pero tiene un temperamento quizá más fuerte que el mío, creo yo, porque es como más, a veces es más seria, ¿no? Como que es capaz a veces de poner muchísimos más límites. Y he ido aprendiendo también de eso. Es una mujer increíble. Y Ana llega, nosotras nos conocemos en 2021. Ujú. mm, yo descargo una aplicación como de citas que se llama Bumble. ¿Sabes que hay una película ya? La están dando en las plataformas, se llama De, Match, de la creadora de Bumble. wow, o sea, yo digo que nosotros nos tienen Buenísima. que contratar para hacer la verdadera publicidad. Eh, porque, porque, o sea, conozco muchas historias y es súper lindo. Me voy a ver la película porque me parece muy bacano. Y entonces, bueno, descargo la aplicación y ese mismo día que la descargo, hago match con Ana y empezamos a hablar. Y luego, pues como que no sé, yo le pedí como el WhatsApp o algo así, y al Ujú. tiempo, a los 15 días, hoy ella lo cuenta de manera jocosa, que no se sabía mi apellido, o sea, ella creía que yo me llamaba como Virginia Ponce de León, una cosa así. Ajá. Y entonces, porque o sea, nos hicimos novias muy pronto, como a los Ujú, 15 días, sentíamos que ya, pues como que todo súper bien, todo fue muy, muy rápido, de cierta manera pasaron las ujú. cosas muy rápido y ha fluido, ha sido lindo, pero no creo que a veces siento un poquito de miedo cuando nos dicen como, ay, es que ustedes son perfectas, es que tan lindas, no sé qué, porque cero. O sea, Sí, no eso somos es que perfectas. normal, eso es normal en toda relación que tú tengas. Sí, y yo creo que de pronto con ese tema de compartirlo todo en redes sociales, la gente está esperando que uno, o sea, yo no voy a mostrar una pelea con Ana ni una discusión que Claro. tengamos. Y eso también hace parte como de esa perfección, ¿no? Como construir con otra persona, realmente el tener una relación en la que se respeten, en la que haya límites, en la que se hablen las cosas, o sea, hay acuerdos súper claros que nosotras tenemos. eh, y luego entonces, siendo novias casi que 2 años y medio, más o menos, se hace viral el video y entonces, crear contenido con otra persona, cualquiera que sea, no yo ahora en este caso, pues, de mi pareja, pero crear contenido con alguien más no es tan fácil como parece, porque no solo entonces la creación de contenido depende del estado de ánimo tuyo, sino del estado de ánimo de la otra persona. Total. Depende de lo que la otra persona también quiera compartir. Depende de si la otra persona sí le gusta, entonces, con cosas muy banales, digo yo, y muy superficiales como cómo te viste, es que no me gusta entonces tal enfoque, no sé qué. Y ha sido también chévere que eso esté sobre la mesa, porque nos ha Ujú. permitido casi que abordar todas las, ¿cómo decirlo? Como la mayoría de los aspectos de nuestra vida están sobre la mesa y están hablados para que sean una cosa de parte y parte. Ella estuvo, bueno, ya se graduó de medicina, está estudiando para residencia. em, y eso también, como dos personalidades muy distintas. O Súper. sea, yo hago mi trabajo en la casa, yo de cierta manera manejo mi tiempo y si me tengo que presionar un poquito más, pues trasnocho y entrego y luego ya estoy más tranquila. Ana todo el tiempo está en función de su carrera, todo el tiempo y sobre todo en este momento que es tan crucial, está muy dedicada y 100% a lo que quiere hacer en el futuro, que además quiere ser psiquiatra. Es como dedicarle 100% a eso y entonces eso también se tiene que hablar, los tiempos de calidad, las cosas que de verdad sí son chéveres, que nos gusten hacer a ambas. em, y hablarlo y decirlo en voz alta hace que uno normalice muchas cosas. Normaliza que a la otra persona no le guste lo que tú estás haciendo. O bueno, lo que a ti te gusta hacer. Entonces, por ejemplo, Ana, yo amo ir a cine. Y a Ana no le gusta ir a cine. O sea, Ana. Sí. Entonces, ese tipo de vainas que parecen como bobas, pero que uno a largo plazo es como, ay, es que no compartimos tiempo de calidad. Como, bueno, podemos compartir un tiempo de calidad en cosas que nos gusten a ambas. Y fuimos criadas, que esto es eh, lo más importante, creo yo, en la relación, es que fuimos creadas de formas diferentes. O sea, yo crecí igual en un pueblo, lo que estábamos diciendo, con unos términos y condiciones muy diferentes a una persona que crece en el centro del país. En el interior, las personalidades son distintas. Entonces, cuando ella estaba pegada del techo, estresada,
yo estoy con la tranquilidad más grande del mundo porque no me parece tan grave la cosa y viceversa. Las cosas que nos preocupan son distintas. La relación con el dinero es distinta, porque pues de pronto uno podría pensar o intuir, ¿no? Es que como de pronto una creció con más comodidades que la otra, entonces esta tiene mejor relación con el dinero y va uno a ver, y de pronto no, o sea, de pronto hay cosas a Ana que no le gusta, no se siente tan cómoda gastando o hablándolas por allá en la tercera cita. Yo le dije, mira, yo no puedo gastarme 100.000 pesos en cada salida, o sea, o encontramos un plan más económico o vemos qué vamos a hacer, Sí. porque esto ahorita en este momento no, pues no va a funcionar de esta manera. Y ella es como, no, sí, total, tienes toda la razón en ese momento. Y eso también es chévere, como uno decir las vainas textualmente, eh, qué es lo que quiere y qué es lo que espera uno en una relación. Mm, Creo que igual en los valores principales fuimos criadas muy, o sea, igual. O sea, tenemos vainas muy de base, muy Los claras, mismos los mismos valores valores, con los que te exacto. crearon a ti, pues indistintamente Exactamente. también fueron los que inculcaron Ajá. en ella. Exacto, entonces mucho tema, o sea, como todo el tema de la honestidad, del respeto, de la cordialidad, de eso, como de también ser una persona agradable para compartir, Mm. sea no solamente en soledad, sino con la familia, con los amigos, con todo eso es chévere y es importante. Y así es como se ha casi que ha ido formando nuestra relación. Siento que ahorita mismo estamos quizás en nuestro, no sé si en nuestro mejor momento como en lo profesional, porque bueno, Ujú. a mí me están pasando cosas increíbles, pero ella siente todavía que le falta mucho, sobre todo que se acaba de graduar, entonces cree que Esa es una carrera eterna. sí, eterna, digo. Yo también le digo Sí. lo mismo, o sea, creo que nunca se recupera la inversión, nunca se recupera el tiempo que no se durmió, nada. Entonces ella está como en otro proceso, estamos en momentos diferentes, temas profesionales, pero en cuanto a la relación estamos muy, como muy juntas, muy, nos hemos respetado como esos procesos. Y ella trata de estar muy presente para mí y eso me, Bueno, uff, como mamá costeña que ujú, soy ujú, y que me gustaría que muchas otras personas que son mamás que ven este podcast pudieran decir, bueno, ¿cómo fue llegar Ana a tu familia y cómo fue tú presentársela a tu mamá? Que sí, una cosa es que los hijos salen de la casa, tienen su intimidad y uno respeta eso en la medida en lo que ellos permitan también que uno se acerque. Y nosotras que somos a veces bastante entrometidas. Yo me meto a veces hasta en la vida de mi hermana, que es como si fuera hija mía también. Entonces, ahí va uno como que averiguando, mira, pero yo no te he visto, ¿cómo es esto? ¿Estás saliendo con alguien? Sí, sí estoy saliendo, pero hasta ahí puede llegar la cosa. sí. ¿Cómo es tú abrirle ese espacio a tu mamá y cómo tu mamá recibió eso de la manera en que tú te sintieras como tranquila, como contenta, como apoyada? Al principio no fue fácil para mi mamá. Recuerdo mucho que pues fue una cosa de, pues como de proceso de ella internamente. Nosotras, Ana y yo tenemos una expresión y es que hay gente que viene de muy lejos, o sea, hay gente que le toca caminar mucho en aceptación, en pensamientos, en visión, en todo, pues para lo que hoy es en día muchísimas cosas. No porque estas cosas no existieran antes, sino porque no es fácil. No es fácil porque son vainas con las que uno no creció. Así es. Eh, y yo hasta cierto punto fui muy empática con mi mamá y le respeté su proceso. Sin embargo, eso no significó para mí que yo debía en ese momento como aguantar, ¿sí? Como quedarme, como estar y entonces esperar. Y entonces como mi mamá está viviendo un proceso, yo tengo que aguantar que entonces no reciban a Ana y no sé qué. Y eso fue una Semana Santa que Ana llegó, que Ana se iba de viaje y no encontraba el pasaporte. Entonces perdió los vuelos y me dijo, ¿cómo, ay, qué hago? Mm, mi mamá fue la que dijo, ella como que en un arrebato, digo yo, dijo, no, dile que se venga para acá, para la casa, no sé qué. Y Ana, pues, muerta del susto porque, pues, ya sabía toda la situación que había atrás, que a mi mamá no le gustaba hablar del tema, que no sé qué. Le digo yo, no importa, gordo, o sea, mi mamá es la que está diciendo que venga, si tú te sientes tranquila, pues, como que estamos las dos y yo te acompaño y todo. Y compró los tiquetes, toda la vaina, y cuando al rato dice mi mamá, no, pero es que yo no me siento preparada para que venga.
O O sea, sea, pero te acaba de o sea, me acaba de decir. decir que sí, y yo creo que era producto de su miedo, Sí, de pronto sí, de pronto no, es que quiero mi mamá dice que lo que ella más quiere es a mi hermana y a mí, y yo le creo, o y es sea, que es y así. sí. Estoy completamente segura que es así. Sin Ah, conocerla, te lo puedo asegurar que es así. entonces, ella como que buscaba la forma también de hacerme sentir cómoda, y cuando le dije: "No, es que Ana viene", enseguida fue como: "No, es que no estoy preparada, no sé qué", y ahí yo marqué un límite. Yo dije: "Listo, o sea, si tú no estás preparada, está bien, pero entonces yo no puedo estar aquí en la casa, yo me voy, o sea, yo busco qué hacer". Y Ana llegó y entonces una amiga me acompañó a buscarla al aeropuerto, reservé un hotel aquí en Montería, luego nos quedamos en la casa de otra amiga, hicimos plan con mi hermana, con mi prima, no sé qué, fuera de la casa. Por ahí como el miércoles o jueves santo Qué me llama mi duro. mamá, sí, me llama mi mamá y mi papá medio me había contado, tu mamá lleva todos estos días llorando, sintiéndose Pero mal. fíjate tú que tu papá de pronto lo procesó, por lo que me estás No, mi papá fue contando, muy, mejor sí, más que tu mamá. sí, mi papá fue muy, muy tranquilo con la situación. Yo creo que él buscaba sobre todo apoyarla a ella, ¿sí? Como que él sabía que yo estaba bien en la medida de lo posible, entonces buscaba respaldarla a ella, pero mi mamá era la que estaba pegada del techo. Pero era muy loco porque mi mamá había ido a marchas con mi hermana, nunca le había escuchado yo un comentario homofóbico. O sea, creo que ella hizo muchos procesos internos en temas de qué va a decir la gente, qué va a pensar el de al lado. Mamá costeña. Sí, mamá costeña, o sea, es una vaina muy, también muy social. Sí. Pero además de eso Entonces, también está el que uno quieras o no, perdón que te interrumpa, tranquila, tranquila. pero es que uno de mamá, lo digo en mi posición, no solamente vas construyendo tu vida, sino que vas tratando de construir la vida de tus hijos, de lo que tú Ujú. crees que es lo que ellos van a querer. De pronto ella ya se había visto como, enrutada a muchas ideales de cosas que es lo normal, por decirlo así, que vemos nosotros y que tú esperas que tu hija lo haga, que tenga un hogar bonito, que tenga unos hijos, que tenga unas cosas. Entonces ya ahí le desbarataste la partida Ajá. de parqués, se la desbarataste. Sí, Entonces, total. coger como que el equilibrio, pues sí, habrá Y unas que les tenía cuesta más que a muchos, otras. sí, y ella tenía como muchos tabús al respecto, porque entonces Sí, me dijo, entonces ya yo no voy a, entonces ya tú no quieres ser mamá. Le dije, mami, yo sí voy a ser mamá, o sea, yo sí quiero tener mis hijos, entonces no te vas a casar, y yo sí me quiero casar, o sea, ya se soñaba como eso que tú dices, como vestida yo de blanco, pero yo igual voy a estar vestida de blanco, yo igual voy a tener mis hijos, yo igual, o sea, muchísimas vainas que ella creía que no iban a pasar, y muchos estereotipos que tenía en su cabeza de lo sí. que creía que iba a pasar conmigo. Y entonces me repetía muchas vainas que luego se fue dando cuenta y es como, es que yo no quiero que tú dejes de ser tú, es que yo no quiero que tú te dejes de poner la ropa que a ti te gusta, es que yo no quiero que tú te dejes de poner que tu maquillaje, que no sé qué, yo decía, mami, o sea, son cosas que no tienen nada que ver. Y vamos a hacer ese proceso, o sea, juntos, todos aquí en la familia. Mi hermana fue, o sea, le digo yo, impecable. O sea, mi hermana estaba, o sea, como por decirlo así, estaba súper consciente de lo que estaba pasando y les explicaba a mis papás. Y les decía, o sea, esto no va a dejar de pasar. Virginia está viviendo un proceso y hay que apoyarla en ese proceso. Eh, y hay que dejarla como también en su libertad. Y entonces, en esa Semana Santa ella me llama, seguramente ajá, lleva muchos días llorando y me duele muchísimo pues que sea como esa situación, ¿no? Porque yo odio que mi mamá llore y odio verla triste. Pero bueno, ella estaba viviendo como su duelo igual, su duelo a muchas ideas, el duelo a muchas ideas que tenía ya contempladas. Y entonces me llama y me dice, vengan a almorzar mañana. Eso fue, o sea, yo le dije, bueno, mami, listo, yo voy. Pero Ana, o sea, Ella está súper estresada, asustada. Ana estaba asustada y es como, pero yo qué hago, qué le digo, cómo la saludo. Entonces me acuerdo que practicamos un buen rato, Ay, no te yo creo. diciéndole, yo le dije, ahora tienes que saludarla de señora, porque los rolos tienen eso que tutean. Tutean enseguida. Hola tú, Ajá, ¿cómo estás? hola, sí. Entonces, hola Leslie, ¿cómo estás? Y yo no, ninguno, hola Leslie, hola señora Leslie, ¿cómo está? Entonces fue todo un rato que darle la mano, no sé qué. Llegamos a la casa, y entonces me Nada dice: de "Bueno, yo tirarte estoy la preparada". abrazarla y Ajá, yo abrazar. dije: "Nada, todo, o sea, como todo en sus momentos, no sé qué". Entonces llegamos a la casa y me acuerdo yo que mi mamá no dejó ni que Ana entrara y se le tira a mi mamá a abrazarla. Ay, "Anita, qué Dios bueno que mío. viniste". O sea, como que ella igual tenía muchas vainas de su cara, pero ella dijo: "Yo no voy a hacer sentir mal", que es lo que yo he escuchado también de ella, y es como, ¿yo por qué voy a hacer sentir mal a la hija de alguien más? Total.
O sea, yo no quiero que mi hija se sienta así en casa ajena. Y los papás de Ana han sido adorados conmigo siempre, o sea, su casa ha sido mi casa. Entonces creo que mi mamá buscó eso, como Anita, bienvenida, le dio un abrazo, no sé qué. Mi papá le tenía un regalo, esta es tu casa, siéntate tranquila, no sé qué. Yo por allá ya como que rompí el hielo, poniendo a Ana a manejar el carro. Mi mamá y Ana no sabía manejar mecánico, entonces se le apagó el carro como allá en la esquina. O sea, ya hubo como tranquilidad y chiste alrededor de la conversación y eso fue bonito. Y de ahí en adelante todo ha sido muy tranquilo, muy desde el respeto, ¿sí? Desde el respeto, em, desde saber, o sea, desde el minuto uno fue como, gracias por acompañar a Virginia allá en Bogotá, gracias porque yo estoy segura que ella se siente muy sola, ahora que ya vivimos juntas, entonces mi mamá es como, les pasé una platica para que compren cosas, que para la sábana, que para el florero, para lo que ustedes necesiten, o sea, está muy presente sin ser, o sea, ella, de verdad mi mamá ha respetado mucho como mis decisiones, yo creo que fue producto de ese límite que en ese momento puse, y yo he optado por contarle también las cosas como ya decididas, ¿sí? Como esto es lo que vamos a hacer, y esto es lo que va a pasar. Y entonces ella como que ha aplaudido todo eso, los planes de comprar una casa, los planes de casarnos, de tener hijos, todo está pues como feliz y Bueno, ya es más amiga de Ana que mía. yo te voy a decir algo. Sí tenía yo muchas ganas de tener una conversación con alguien como tú que ha vivido esa experiencia, no tanto desde el de analizar uno como hija, o pues yo lo puedo ver como madre, Sí, mi posición, pero sí quería saber cómo de la óptica tuya de hija podías vivirla. Y me deja algo, una enseñanza, y es que tú dijiste al comienzo algo muy importante, y es que tú entendiste el proceso de tu mamá, el proceso de aceptación de tu mamá, de esa realidad que ella de pronto ya tenía clavada aquí desde el día que naciste, mm, porque así somos. sí, O sea, total. desde el Se día que imaginan la vida naciste, entera. ya uno sabe que de qué se va a dedicar, por dónde va a caminar, con cuántos hijos va a tener, con quién se va a casar. O sea, uno es así. Y no deja de ser eso, ni está bien ni está mal, es ser uno mamá, y eso va con nosotras. Eh, pero tú te dedicaste fue para mí fue clave lo que acabaste de decir, que aceptaste esa realidad de tu mamá, que aceptaste que tu mamá lo pudiera gestionar dentro de la manera en que ella lo tuviera, pero colocando tú tus límites. ¿Y por qué digo que es importante? Porque en el momento en que un hijo llega donde uno a decirle, mamá, mira, tengo esta decisión, que ha podido decir, para mí, la parte de la sexualidad es solamente una mínima expresión de lo que conforma un ser humano. Sí. Es como si tú me dices, yo prefiero el cerdo y a mí me gusta la carne. O sea, para mí es Ajá. exactamente Sí, para igual. mí también. De pronto yo tengo un pensamiento más liberal que muchas otras mujeres de mi edad o de mi generación, pero yo, así lo veo. O Sí, sea, yo no total. tengo por qué cambiar la imagen mía de una persona, porque simplemente es como si la persona me dice: "Mira, yo prefiero estar con niñas que con niños, o niños con niños, y me gusta el arroz con leche". O sea, para mí es igual, ¿sí? Pero pienso también que debe haber unos límites que se marquen dentro de lo que el entorno familiar o lo que tú como mamá quieres o no quieres y lo que tú como papá o como hijo quieres o no quieres. Sí, Y eso veo que fue importante en que tú comprendiste. Es que muchas veces pienso que se llega desde la imposición. Es sí, que yo descubrí que soy así, descubrí que esto es lo que me gusta, descubrí que esta es la vida que voy a vivir y tú verás si la aceptas o no. Hoy también puede servir de enseñanza esta conversación para muchos hijos que están pensando en cómo decirle a sus papás, que yo pienso que ese es el mayor miedo mm, o el mayor problema que una persona puede tener en ese momento. Primero la aceptación propia y después la aceptación de la familia. sí. Yo creo que ahí, perdóname, tranquila. No, si me está corroborando que es así, yo Sí, creo que es sí, como que lo que más marca. Pero además de eso está el que debes entender o hacerte ver que no tienes por qué imponer las cosas de la manera en que tú quieres que se hagan como hijo. Yo creo que en el momento en que se colocan en la mesa mis miedos, mis limitaciones, que las hablamos, que está bien, yo tolero esto, pero no me gustaría que hicieras esto. Yo pienso que en el momento en que eso quede claro en la mesa, puede sí, ser mucho más fácil para conseguir esa reconciliación.
Ahora, no asumir, es que mi mamá en su momento me rechazó, no asumirlo como rechazo, asumirlo como el entendimiento que tú hiciste, esto tiene que ser difícil para mi mamá porque no se lo imaginó, o porque su crianza, o porque los valores con los que ella creció no son estos, o porque le da pena al vecino, o sea, por lo que sea. Sí. Pero es decir, esto es lo que afecta a mi mamá o a mis papás, y no necesariamente tengo yo que imponer el que no se acepte. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Yo creo que hay varias cosas. Primero, justo ayer también alguien me preguntaba en la charla, como al final de la charla, y esto es una pregunta que recibo todos los días, como, ¿cómo hago para salir del closet con mis papás? Y lo primero que me parece a mí clave es primero sentirse seguro en el espacio. O sea, yo creo que yo también tuve esa libertad de decir, bueno, yo estoy saliendo con una niña, a mí me gustan las niñas. Esto era una cosa que ya una conversación que además había tenido previamente en mi casa, ¿no? Como a mis 13 años. A mí me gustan las niñas y yo creo que ustedes, yo era una mujer independiente, yo no vivía en mi casa, yo vivía en Bogotá. Entonces ahí tenía yo cierto margen de libertad de decir, tómense su tiempo, porque claro, yo no estoy conviviendo con mis papás, yo amanezco en otra casa y ellos Sí. estarán allá en otro asunto. Pero si tú, por ejemplo, todavía estás en el colegio o todavía estás en la universidad y todos los días vas a ver a tu mamá y tu mamá de repente hace uno que otro comentario homofóbico, de pronto no hay cierto afán, o sea, que es lo que yo digo, siéntanse seguros, porque no hay nada más doloroso que sentir que uno no tiene para dónde coger, que pasa muchísimo. Yo he tenido amigas que ya grandes, es como, bueno, yo voy a salir del closet con mis papás, pero ¿qué hago? Porque es que yo sé que me van a echar de la casa. O sea, he tenido amigos que vivieron como en mi casa. Entonces yo digo, primero, la libertad, o sea, como la libertad y la seguridad de saber que los papás no van a actuar. Pero pienso que ahí también sería importante que cada uno llevara adentro que la reacción que tu papá va a tener Ajá, sí, eso iba a decir. no es porque te Ni es quiera hacer daño, eterna. ni es eterna, ni te lo asumas como un rechazo personal porque vas a sufrir mucho más. Es Sí, desde la aceptación y del entender de que estás dando una noticia, de que estás organizando tu vida, de que de pronto no iban los planes que ellos llevaban, que pienso más que por allí para saberlo sí. enfocar. Sí, yo creo que eso es lo que iba a decir también, como, bueno, más de sentirse seguros y eso, y de priorizar como esa integridad. eh, Pasa mucho, y no solamente en este caso, es con muchísimas otras cosas. Cuando uno deja de ver a los papás como papá y mamá y los empieza a ver como personas, entonces yo dejé de ver a Ujú, mi mamá como mi mamá y la empecé a ver como Leslie, una mujer que vivió 26 años de su vida sin mí, que creció en otro espacio en el que yo no crecí, que creció en un hogar muy patriarcal, muy machista. ujú. Todo es como que nos pasa también, que me pasa a mí también con mi suegra y a mi novia también le pasa con su mamá. eh, y es como es- ellas dos vienen de muy lejos, pero precisamente, y ahí yo quiero como dejar algo, y es que nosotros buscamos la forma como hijos de entender, ¿cierto? Y de verlos como papás. Pero creo que el amor es tan poderoso que cada quien va haciendo un proceso muy interno. Entonces, claro, yo le dije a mi mamá, yo me voy, en esta Semana Santa no estoy aquí porque esto me duele, pero mi mamá dijo, yo tengo que hablar. O sea, yo me acuerdo que mi mamá fue muy tierna, fue, buscó una psicóloga, le preguntó, le contó la situación. Eso también para mí, Es fundamental. sí, es un acto de amor Sí. gigante, porque es como, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo quiero tener a mi hija aquí. O sea, Sí, esto es es que muy doloroso. no ceder o no aceptar significaba perderte porque te iba ya de por sí que venías por raticos, entonces ahí sí es verdad que Ajá. ya no te iba a tener en la Y casa. eso fue un acto de amor y de valentía de parte de mi mamá, como, sí, como mi acto de amor fue ser paciente con ella y no juzgarle, decirle, mira, mami, pues yo no voy a pelear contigo, o sea, tómate tu tiempo, vive tus procesos y tus cosas. Eh, el acto de amor de ella fue decir, ¿qué voy a hacer con esto que tengo? Y eso lo hacemos todos los días, con cualquier persona que tenemos enfrente, en una relación, en lo que sea, es como esta persona, o sea, yo me imagino que no he tenido así un matrimonio de años, pero yo me imagino que los matrimonios de años es como a los 10 años no es la misma persona que tú conociste. No, O sea, ¿qué voy a hacer yo con esta persona que tengo aquí enfrente? ¿Qué herramientas puedo tener yo para respetarlo, para cuidarlo, para valorarlo, para todo? Y creo que también tenemos muy como vinculado eh, la maternidad con una figura muy específica de la mamá.
Y yo sé que soy una mujer muy afortunada porque tengo a mi mamá viva, porque tengo a mi mamá presente en mi vida y todo. Pero sé que hay muchas personas que no tienen de pronto esa figura de la mamá Ujú. y la pueden encontrar entonces en un papá, pueden encontrar esa figura maternal en otra, en una hermana, lo que tú decías ahora, Las abuelas que las son tan abuelas que son importantes. tan importantes, que también son mamás, Sí. Tías. unas tías, que no, que mi tía me crió, porque entonces mi mamá, Ujú. pues No pudo quien estar me, presente. exactamente, no puedo estar presente. Y empezar como a uno también decir, bueno, tengo una red de apoyo grande y linda. Las amigas también son mamás en muchos casos. Sí. Eso es bonito porque hace sentir que uno no está solo, de que está como chapoteando en medio de, le digo yo, como en medio de la angustia y medio del desespero. Bueno, lo importante es buscar orientación y me parece Sí. espectacular que tu mamá lo hizo. Y yo hoy puedo decirte, sin temor a equivocarme, que Leslie es una gran persona. Y no porque tú me lo estés diciendo, sino porque estoy viendo el resultado de lo que formó que eres tú, de lo Qué que tú has lindo. hecho, de lo que tú estás haciendo. Es que uno es lo que ve en su casa. Siempre Ujú. me decía a mí mi Siempre mamá y así es es. cierto. Entonces, ver lo que ella ha hecho y lo que ha construido o sea, es que sacar contra todo pronóstico una niña que vaya con tantos sueños, con tantas ilusiones y a construir una vida en una ciudad tan grande como Bogotá, primero que estudiaste en Medellín y después en Bogotá a vivir, tiene que ser con muchas bases. Y yo Sí. siempre hago esta pregunta que es fundamental y sé que es difícil. Y es que me digas en una palabra ese valor que sientes que tu mamá heredó, o sea, que heredó en ti, o esa característica especial que la gente que conoce a tu mamá dice, es que Virginia es igualita a Leslie en esto. Es difícil porque una Sí, palabra es complicada, pero bueno. sí, yo creo que en la nobleza, Ujú. en la nobleza. Mi Sientes que, mamá es, sí, que tu mamá es nobleza y que eso lo heredaste tú. sí. em, y toca ser muy cuidadoso con la nobleza en el mundo de hoy porque hay muchas formas de abusar de la nobleza. Em, y quizás yo ya aprendí y de pronto mi mamá sigue siendo a veces muy noble, pero creo que mi mamá es pura nobleza, pura, y va muy de la mano ahí con la generosidad y con la Sí. verdad. Mi mamá es una mujer enteramente sincera y generosa, entonces por eso yo no he recibido nunca quejas en mi casa cuando llego con un perro más y es que me lo encontré, qué pobrecito, porque, o sea, ahora en mi casa hay uno, dos, tres, hay cuatro perros y dos gatos Virgen Santa. y, o sea, 4 perros, un gato y gato, o sea, un gato y medio, porque la otra es media gata, que estaba más allá que acá. Ajá. Y la única que me creyó a mí y me dijo fue como: "La recibimos, busquemos, yo te la llevo al veterinario", no sé qué, fue mi mamá. Ujú. Entonces, esas vainas le quedan a uno y uno termina siendo, eh, reflejo de eso, y me parece como el mejor regalo ¿Y qué que te ella ha dejado. gustaría que tus hijos heredaran de ti? Yo creo que eso también. La nobleza. Sí, creo que es bonito uno buscar la forma en lo que uno quiera, o sea, de lo que a uno le parezca chévere, que eso ni siquiera me parece que es que uno sea perfecto, ni que uno sea un santo, ni No. nada, pero uno va como en medio de lo posible, como componiendo las vainas que le parece que no están bien. Entonces, yo sería feliz si mi hija, que me sueño teniendo una hija, eh, me recogiera 3 perros y me los llevara a la casa como: "Mami, estos estaban solos en la calle, hay que salvarlos". Yo la ahorco. Yo sería feliz, siempre le digo a Ana como: "En la casa tiene que haber", o sea, nosotros tenemos que vivir en una casa grande Grande, para que para quepan esos tener todo ese poco perros. de perros y Sí, gatos. porque mi sueño es ese, como que recibir ese respaldo, porque en la casa, pues, Ana ya ha ido como moldeándose, pero primero me llevo mi buen regaño cuando llego con un perro nuevo o cuando rescato un gato nuevo. Pero claro, cuando ya tengamos nuestra hija, voy a tener ahí como el respaldo de que se están La haciendo las cosas alcahueta. bien, sí. Bueno, y de las tribus de mujeres que conforman tu vida, pues obviamente está tu mamá, tu hermana, Ana. ¿Qué otras tribus de mujeres han sido importantes para ti? Me refiero yo a amigas de colegio con las que todavía tengas una conexión o amigas que la vida te está trayendo ahora últimamente. No necesariamente las personas más allegadas a uno tienen que ser con las que uno creció. Hay Sí. personas que llegan de último, pero que se sienten conectadas con uno de tantos años. Tengo un par de amigas, tengo varias amigas que he adquirido en los últimos años.
que sobre todo han venido a ser mm, como ese respaldo. Yo no soy tanto esa amiga que te escribe todos los días a Tú eres preguntarte cómo cactus, está. Ajá. ¿Yo sí qué? cactus, Que amiga cactus. que es Ese es un término como, que tengo con mis amigas que salió un día un mensaje y dijimos sí, y uno las identifica. Tú sabes que el cactus puede vivir muchísimo tiempo sin agua y que ajá, igual está verdecito. yo soy Entonces tú no así. necesitas estar regando la matica todos los días porque hay amigas que te aguantan que tú no las riegues. Exacto. Entonces yo soy así y me gusta ese tipo de amistades también. Creo que de hecho las amistades que no he conservado en el tiempo han sido por eso, porque son otro tipo de amistades. Y al principio cargaba como mucha culpa y decía, mierda, pero que como así, no sé qué. Y luego me fui dando cuenta que encontré gente que se parece a mí. Y eso es Ujú, bonito y es chévere. sí. Entonces, de mis mejores amigas, ahorita, pues, algunas las tengo muy cerca, que son Alejandra, que es mi editora, Amalia, que es otra amiga que escribe. em, y es como no nos escribimos todos los días, pero necesitamos algo y ahí estamos. Mis dos mejores amigas, que yo digo, las conocí por temas de redes, porque nos Ujú. escribieron y es como, es que somos sus fans y queremos ir a un taller, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que Ana empezó a hablar con ellas y yo les dije, gorda, ¿qué tal que nos vayan a robar los órganos y tú hablando como una persona de internet? Y llegamos y las conocimos y son adoradas, que son Lainey y Angie, que son novias hace 15 años, Sí, va. tienen un perrito y entonces nos recibieron en Panamá. Y cuando vinieron para el lanzamiento y son, o sea, están presentes. Em, Tengo otras dos amigas que son Isabela y Paula, que también son maravillosas y están como muy pendientes, cada una como en su cosa, ¿no? Entonces, Lenny y Angie son muy generales, como de todos los temas de la vida, pero Alejandra y Amalia son más como del tema, entonces, de temas súper densos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de esto me dolió, esto me preocupó, no sé qué, Isa y Pau son más como de, bueno, ¿qué planes vamos a hacer? Porque hace rato no nos vemos, Ujú. veámonos y vamos entonces a una clase en el gimnasio, vamos a pintar tal cosa, eso es chévere, vamos a obras de teatro. O sea, como que tengo cierto grupo de amigas que son bacanas, que Es que son eso es lindas. clave. En estos días que mis hijas vinieron de vacaciones, yo les decía eso. Uno tiene que aprender a diversificar y a Las meter en cada amistades. cojoncito la amistad. O sea, tú tienes una amiga que es para el plan de ir a leer o de ir a una Ajá. cafetería a tomarte un café y a leer. Esa es una amiga. Tienes Sí. otra que le gusta de pronto acompañarte que mira, tengo que ir a Cartagena a hacer una vuelta y me toca devolverme. Vamos, yo te Vamos, acompaño. exacto. Tienes otra que, como dice una amiga mía, hay que enterrar. O sea, que esa está dispuesta Para a lo que venirse sea. a llevarse muerto contigo y a llevarlo a enterrar. O sea, hay que tener esa diversificación y la clave está en eso, en identificar Sí. quién es para quién, porque si no ahí vienen ya los choques y las Sí, total. contradicciones. Y yo creo que las he ido recolectando como en la vida. Entonces, de Medellín tengo muchas amigas, Mar, Mariana, este, aquí en CRT tengo pocas amigas que se fueron porque uno se va para otras partes. Entonces, por ejemplo, está Isabela, que es una amiga médica, que yo, Ujú. Isabela, o sea, yo con Isa hablo como, hola, ¿qué más? No sé qué. Y tal día le digo, me duele tal parte, porque Ana es médico, pero casa herrero, cuchillo de palo. Ajá. Entonces, ella anda en 80.000 cosas y dice que yo me enfermo mucho, o que yo me invento dolores. Ajá. Entonces yo, mira, Ana no me quiere creer, pero a mí me duele tal parte. Entonces Isabela está como pendiente. Está Ana Lucía, que es amiga de Ana y que hay amigas que han llegado también por Ana. Ujú. Y me quedo seguramente corta Sí, eso es en imposible mencionarlas mencionarlas porque todas. creo que últimamente he ido, o sea, he aprendido también a cultivarlas y he dado con esas amistades que entienden también mi ritmo de vida, o sea, que entienden que yo, o sea, yo hay días que yo de verdad con Ana me hablo en la mañana y en la noche, o sea, por WhatsApp no es mi chat principal, sino que el chat principal es como, eh, yo no sé, la editora, el equipo de trabajo de nosotras y por Ujú. allá otra cosa, como mi propio chat conmigo misma. Y de resto, o sea, no, ¿por qué? Porque creo que sostener las amistades también permite que la adultez te vaya mostrando cómo sostener esas amistades. Y no es lo mismo tú, la amiga de Sí. colegio, que la ves todo el día, que luego salen y entonces otra vez se ven, a la amiga de la adultez, que estás en el trabajo, tuviste que salir del trabajo. Entonces yo no he tenido hijos, pero cuando tengo un hijo, entonces no me quedo tiempo porque tenía que recoger a Sí. la niña, hacer tal cosa, no sé qué. Y eso pues creo que las que tengo ahorita, hay unas que se van a casar, que son Tatiana y Ujú. Marcela, son hermosas y las conocí hace nada. eh,
pero como que ambas son ginecólogas, entonces me Ujú, han ayudado mucho a entender el proceso de Ana como en la medicina. ujú. Eh, y se van a casar la he acompañado a ver el vestido. O sea, yo nunca había vivido eso porque aparte ellas son un poco pues, como un tris mayores que nosotras, que casi todas son. eh, y me parece súper lindo como empezar a conocer gente que no se parece en nada a mí, pero que, o sea, que llegamos y hacemos clic, y eso pues es bonito y es bacano. Bueno, y ya para terminar, aunque aquí podemos quedar 3 Sí. horas, pero después de este podcast nos queda, mejor dicho, una serie. No nos sale podcast, sino serie. Em, ¿Te sabes alguno de tus poemas de memoria o todavía tienes que buscar el libro y leer? Este, mm, Uno así, no importa que sea cortico, que nos lo digas para que nos quede como abrebocas, para que todos los demás que aún no han comprado el libro, incluyéndome a mí, vayamos enseguida a comprar. Dios mío, bueno, hay uno súper cortico que es el único que me sé y dice, porque si ambos estábamos desnudos, era yo la única que se sentía expuesta. Ese es el único que me sé, porque tiene 2 líneas, pero de resto los Pero demás muy son larguitos. profundo. Ajá. Sí. Ay, bueno, Virginia, mil, mil gracias por Muchas gracias a aceptar ti, esta Ludis. invitación. Eso fue un sí enseguida y no sabes lo feliz que me hizo. Bueno, ya te había contactado antes, pero como que no habías leído De pronto, y ajá, bueno, sí. logré captar tu atención y todo se dio. O sea, todo se dio en que justo cuando ya te ubiqué tal cosa, ya estaba programado este viaje tuyo a Montería y que pudiéramos estar aquí conociendo Muchas tu ADN de gracias. mujer. Pues me le das un abrazo a la señora Leslie. Ay, Le dices sí. Se va a poner que feliz. mucha admiración de mi parte para ella y que, bueno, sé que la próxima invitada es ella para que me dé ella Dios mío, feliz. su punto de Feliz vista y nos ayude a hablando. muchas mamás, porque es que, bueno, en el caso de ustedes la relación, porque era, del tipo de que no estaba en lo convencional que uno se cree, pero es que igual también habemos muchas mamás que nuestros hijos están en una relación que es con una persona que a uno no le gusta, Sí, o que total. está asumiendo o está siendo Ella maltratada. también lo vivió en mi antigua Entonces, relación. O sea, todo eso también ayuda a que otras mamás, bueno, ven, por aquí no soy la única. A veces uno cree que uno es el único que está con los problemas y un único champiñón en el mundo y no es sí, así. Entonces, no hago sino agradecerte, a pero ti, a ti. inmensamente la oportunidad que me diste y que salgo de aquí súper orgullosa de ver que la nueva generación de mujeres cordobesas que viene bien. Muchísimas gracias. Yo me voy feliz, dichosa. Me encantó de verdad poder estar en este espacio. Me lo disfruté muchísimo. Hablé de las cosas que me gustan hablar. Seguramente hablé muchísimo. Ahora va a tocar No, recortarlo. señor, nada se Eh, recorta, tranquila. y no, mi mamá se va a poner dichosa. Ella eh, sabe mejor. Yo digo, mi mamá sabe lo que parió y sabe lo que crió. Y cuando vea el podcast le va a encantar y seguramente va a estar feliz también de poder Ay, acompañarte bueno, aquí. muchísimas gracias. Y De bueno, verdad. decirle a todos ustedes que nos sigan acompañando en nuestro canal de YouTube ADN de Mujer, que no olviden suscribirse y que estén pendientes de cada una de las notificaciones que tenemos en nuestro canal. Igual, seguirnos en nuestras redes que son en Instagram, ADN, @ADN de Mujer y en TikTok igual. Entonces, en Spotify también pueden escucharnos y que bueno, decirles que estamos muy felices de que cada día siga creciendo nuestra comunidad. Chao. Si te gustó este capítulo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de ADN de Mujer para que no te pierdas ningún episodio.